8:22 de la mañana, lunes, frío este lunes que arranca despacito, de a poquito. Si estás por salir de tu casa, emponchate bien, ponete esa bufanda gruesa que te tejió alguna vez tu abuela o alguien. Dicen que pasaron de moda, así que guarda. Momento de cambiar la ropa del lugar donde la guardás. Si tenía, claro, cuando... y yo hago eso porque no me entra, no te entra. Y tenés que ir moviendo. Tenés ropa de tu vieja, ropa de eso, y después va acomodando. Hace un frío bárbaro, chicos, chicas, si van a salir, pónchense bien porque, bueno, debemos estar en los 2, 3... ¿Cuánto estamos? Ya te digo. Dame un segundito. 2 grados 9 décimas la temperatura, frío, y la térmica también, un poquito menos estaba la térmica. La térmica un invento. ¿La térmica un invento? Menos 1 grado, dicen. ¡Upa! La térmica. Ahí está, mirá. Temperatura bajo cero. Primera temperatura, sensación térmica en realidad. Sensación térmica 1 bajo cero. Así que atención si estás por salir de tu casa. Bueno, lunes, si decimos lunes, hablamos de economía y tenemos ya en nuestro querido estudio a Celina Calore. Celina Calore ella es miembro de el CESO, Calabrini Ortiz. Buen día, Celi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. ¿Todo bien? Bien, el lunes, pero bien. ¿Arrancaste, desayunaste algo? Un cafecito, sí, así estamos un poquito más levantados. Bien, Celi, ¿qué tenemos? Anticipamos las 4 anclas del plan Milei Caputo. Exactamente, bueno, este es el título de nuestro último informe de coyuntura, básicamente, donde nosotros vamos a analizar este modelo o este plan económico que se ha implementado en estos primeros meses de gobierno. Donde se están usando anclas principalmente para desacelerar la inflación. Recordemos una inflación que pega un salto en diciembre, luego la devaluación o el salto del tipo de cambio del 118%, eso se traslada rápidamente a precios, principalmente los precios donde más rápido se trasladó, estuvieron vinculados a los de la canasta básica alimentaria, pero de la canasta básica total. Ahora esa inflación en ese sector empieza a desacelerarse y se empieza a notar en los indicadores la desaceleración principalmente en el rubro alimentos, bebidas y canasta básica. Pero hay otros precios que siguen incrementándose, que son los precios regulados de la economía, que están vinculados a los servicios públicos y al transporte. ¿Qué está usando el gobierno como ancla, digamos, para que se desacelere esa inflación? Nosotros hablamos de 4 variables que están ancladas, frenadas, agarradas de algún modo. Estamos hablando del ancla fiscal, este fuerte ajuste en el gasto público, que básicamente lo que ha generado es que haya una reversión en las cuentas públicas, esto de pasar del rojo fiscal a un superávit, uno de los logros que el gobierno de Milei festeja, ¿no? Milei mismo en una cadena nacional lo ha festejado, pero cuando uno mira qué sucede es al interior de ese superávit es que está fuertemente impulsado por ajuste del gasto, ajuste a los jubilados, es el principal ítem que contribuye a ese superávit, y ajuste a toda la estructura estatal, los despidos, más de 10.000 despidos de trabajadores del Estado, recortes salariales también en el sector público, y puntualmente, y acá hay un poco lo que hablamos de la sostenibilidad de este ajuste, es patear para adelante ciertos gastos, como por ejemplo lo que se escuchó este tiempo de la deuda con las empresas energéticas. Eso es algo que el gobierno en algún momento va a tener que pagar, entonces ese ancla fiscal empieza a mostrar sus límites, ¿no? Nos dice, ojo, está bien, es una de las anclas para la desaceleración de la inflación, pero no vemos que eso sea sostenible, porque en algún momento esas erogaciones se van a tener que realizar, ¿no? Como así que también se tiene que recomponer los haberes de las jubilaciones. Bueno, ahora ya sabemos que hay una nueva fórmula que empieza a ser también por inflación, que si bien se comió mucho poder de compra de los haberes, ahora eso empieza también a generar mayores gastos. Y después hablamos de las otras 3 anclas. La otra tiene que ver con el ancla salarial, ¿no? Lo que el gobierno ha intentado hacer en estos meses es que los salarios en general de la economía crezcan menos que la inflación, para justamente no fomentar, no fogonear esa inflación de nuevo. Esto principalmente a través de los trabajadores del sector público, porque es lo que tiene a mano y lo que puede verdaderamente controlar, pero también hemos escuchado de no querer homologar paritarias de sectores de trabajadores formales privados, y eso lo que hace es también de algún modo anclar la nominalidad de la economía, anclar la inflación. También esto tiene un límite, ¿no? Hasta dónde los trabajadores van a soportar
que no se aumenten sus ingresos en un contexto inflacionario. Sobre Entonces, todo si te suben tarifas y servicios. totalmente. Entonces, en algún momento el sector de los trabajadores va a poner, bueno, tuvimos un paro la semana pasada, ¿no? O sea, empiezan a poner límites, que en este caso límites sociales, presión social, como la manifestación de por el financiamiento de las universidades, que también quiere ponerle un límite a ese ajuste, ¿no? Entonces, estas anclas van teniendo ciertos limitantes que en el tiempo nosotros desde el CESO creemos que no es sostenible. Y después las otras dos anclas, algo estuvimos charlando la primera vez que vine al programa, que tienen que ver con el ancla cambiaria y financiero. El ancla cambiaria es esta estabilidad que estábamos viendo en el tipo de cambio, principalmente estabilidad externa, le llamamos nosotros, que es que el gobierno juntó algunas reservas internacionales, planchando la devaluación que hace del tipo de cambio. Si bien hubo un salto fuerte en diciembre, como mencionaba antes, lo cierto es que ahora mensualmente el movimiento que tiene el tipo de cambio oficial es bajo. Y eso también tiene un límite. ¿Por qué? Porque con una escalada inflacionaria, los sectores que ahora tienen que liquidar cosechas, principalmente el sector agroexportador vinculado a la soja, bueno, está diciendo yo quiero más rentabilidad. Y si quiere más rentabilidad, una de las vías es, a través del tipo de cambio, volver a devaluar, se nos iría, digamos, se nos desanclaría el frente externo. Eso se podría traducir nuevamente a precios, o bueno, como ya charlamos la otra vez, también piden, si no, una eliminación de las retenciones. Eso no es factible en este contexto de justamente de ajuste y de superávit, porque si caen más los recursos, más difícil es sostener uno de esos frentes. Y además, hoy hay dos ítems de la recaudación que sostienen a los ingresos. Justamente las retenciones y el impuesto país. Entonces eso tampoco se ve muy viable lo de quitar las retenciones, porque en una economía recesiva donde el IVA cae las ganancias, cae bienes personales, cae el impuesto al cheque, el Estado se queda más flaco. Claro, entonces está usando hoy esos dos recursos como para sostener un poco la estructura. Y por último, la ancla financiera. Nosotros hablamos de esta baja que hay en la tasa de interés, que cada 2 semanas escuchamos del Banco Central de baja golpe de 10%. La tasa de interés, algunas veces no son 2 semanas, son días. ¿Y qué significa esto de licuar los pesos? ¿Sí? El gobierno quiere que haya menos pesos para cuando quiera lograr esto de soltar el tipo de cambio, de algún modo eliminar los controles cambiarios, eliminar el cepo, que es uno de sus objetivos, que no haya pesos para que no presionen sobre el dólar, ¿sí? Básicamente, que no se haya una disparada de nuevo en el dólar, siempre entendiendo que, ¿por qué no quiere eso? Porque eso te genera inflación. Entonces estas son 4 anclas, 4 variables que está sosteniendo el gobierno para que no se le dispare nuevamente la inflación y mostrar ese objetivo de bajar al dígito la inflación mensual. Y yo te pregunto, Seri, porque si vos hablas con alguien del sector financiero, digámosle uno de los núcleos de apoyo que hoy por hoy tiene el gobierno nacional, te dice que Argentina en los mercados desde diciembre le está yendo bien y que baja el riesgo país. ¿Esto es cierto? ¿Es ficticio? ¿Es como la inflación que dice está bajando la inflación, pero en realidad la subió de golpe y ahora se está desacelerando, no es que está bajando? ¿Por qué también hay tanta expectativa en ese lugar para decir, bueno, el gobierno está haciendo todo bien en comparación al otro que venía haciendo todo mal en el mercado? ¿Eso es real o es un invento? Sí, no, es real. Lo que pasa es que ¿qué mira el sector financiero? Mira cosas que nosotros a la economía interna no le solucionan problemas, al revés. Siempre que vemos que los mercados están festejando es porque nosotros lo estamos pasando mal, básicamente es la contracara. Digo, se vio en otro, no quiere decir que siempre es así, pero en los últimos tiempos, siempre que el mercado festejó alguna cuestión en Argentina, baja el riesgo país a costa de que, por ejemplo, el ajuste que estamos viendo y la recesión. ¿Por qué? Porque el mercado que dice, mira todo lo que está ajustando el Estado, va a tener plata para repagarme la deuda. Entonces eso es positivo. Entonces miremos a Argentina, se baja el riesgo país porque en teoría mejora la capacidad de pago porque el Estado se achica y deja de gastar en otras cosas. Como decía antes, eso de dejar de gastar es relativo e es insostenible porque tiene deuda generada que va a tener que pagar. Entonces,
el mercado está festejando algo cortoplacista, digamos. Sí, ¿sí? un par Hay de- que mirar, calculo yo que, bueno, le pasó también a Caputo en el 2018. Claro, pero ¿no? en un Que se momento endeudó. le sacaron cierto apoyo y el mercado ya no acompañó tanto en alguna etapa del gobierno de Macri. Exactamente, eso fue a partir de abril 2018, donde los capitales empezaron a retirar porque veían la insostenibilidad de la deuda generada. Por ese momento estaba Caputo también en el gobierno y estaba repitiendo un poco esta experiencia, ¿no? Hasta dónde igualmente va a llegar porque no está consiguiendo los dólares. O sea, se empieza a escuchar esto, Caputo no le está trayendo los dólares a Milei. Bueno, ojo con eso, porque ¿por qué Caputo estaba ahí? Era porque tiene la llegada a los mercados financieros internacionales y porque iba a conseguir esos dólares. Por el lado del FMI es difícil, como hablamos también la vez pasada, que nos vuelvan a prestar porque tenemos una deuda fenomenal con el FMI, impagable. Y bueno, ¿quién otro, digamos, quiere poner plata en un país con estas características? El mismo FMI le está diciendo, ¿no? Mejoren las condiciones un poco sociales porque, digamos, no es sostenible esto. No es sostenible políticamente y socialmente el Social. modelo. Exactamente. Bueno, socialmente es como que todo el tiempo estamos viendo hasta dónde la sociedad va a aguantar estas cuestiones. Sabemos que por ahora hay cierto, digamos, se sigue bancando esta idea porque hay promesas de mejora futura. Nosotros justamente lo que alertamos es que estos logros que está mostrando Milei son por ahora muy vulnerables, digamos, insostenibles. Y bueno, eso también depende de las presiones sociales. A ver, esto de las universidades es un ejemplo. Creo que lo de los jubilados también, lo de los jubilados que ahora se van a actualizar por inflación, si bien perdieron 30 puntos no lo van a recuperar porque los bonos no alcanzan a recuperar eso. Lo cierto es que, bueno, a partir de ahora se va a actualizar por inflación. Y ahí está una de las cuestiones. ¿Por qué nosotros creemos que este plan antiinflacionario no es sostenible? Porque no se está atendiendo el componente inercial. Esto de, por ejemplo, ahora las jubilaciones se van a actualizar por inflación. Lo vas a atar, digamos, ¿no? Vas a indexar nuevamente las jubilaciones. Entonces, no le voy a echar la culpa a los jubilados de una escalera inflacionaria, pero lo que quiero decir es, si no se miran los componentes inerciales, que nosotros insistimos mucho en eso, que es que los agentes económicos actualicemos nuestros precios, desde salarios, precios de los comercios, el estado, la luz, la energía eléctrica, el transporte, todo por la inflación pasada, lo que te hace es retroalimentar esa inflación. Ese componente inercial, este plan no lo está atendiendo y creemos nosotros que es una de las luces amarillas, ¿no? Para encender en este contexto. Completamente. Y una última para los minutos finales que me parece importante, sobre todo por lo que es el impacto en el salario de los servicios que están llegando a la factura. Hay mucha preocupación, esencialmente en Santa Fe, en relación, por ejemplo, al agua. O sea, ayer yo estaba hablando con mi abuela y me dijo, pasé a pagar 5.000 pesos, me vino una factura de 18.000. Imagínate, jubilada, o sea, la preocupación que tiene, y vos empezás a ver y es una preocupación generalizada. Esto en Santa Fe, yo sé que están trabajando desde eso el tema de tarifa. Bueno, ¿cómo viene? ¿Cómo se explica también este aumento brutal, por ejemplo, en lo que es agua? Bueno, el agua siempre fue el servicio más caro que tuvimos, ¿no? Acá en Santa Fe al menos, y en general, me animo a decir, no sé si en todo el país, pero en muchos lugares del país el agua fue siempre el servicio más caro. Acá en Santa Fe tenemos la empresa provincial, ¿no? De agua, y básicamente ahí lo que tenemos es un traslado tal vez de costos de infraestructuras y de reacomodamiento en este contexto de esta suba del dólar que tuvimos en diciembre, ¿no? Y ahí es donde impacta fuerte en nuestras tarifas finales. Después lo que tenemos en el resto de los sectores de tarifas son aumentos en lo que tiene que ver con energía eléctrica y gas, aumentos más dirigidos desde el Estado Nacional, ¿sí? El Estado Nacional lo que hizo fue quitar subsidios y aumentar, en el caso de la energía, el precio mayorista de la energía, que es el primer eslabón de la cadena. Después tenemos tenemos el transporte y la distribución. El precio mayorista lo maneja, digamos, el Estado Nacional, para simplificar.
y la distribución es donde tiene injerencia, en el caso de Santa Fe, la EPE, por ejemplo, a través del Estado provincial. Entonces, lo que nosotros vimos en nuestras boletas en estos últimos 2 meses fueron incrementos. Primero, fuerte incremento por el precio mayorista que impactó en todo el país de la misma forma, digamos, y luego el componente de la distribución que también aumentó, que es un componente que siempre siguió aumentando y no estuvo tan pisado como el precio mayorista. Y principalmente lo que sucedió en la energía eléctrica es que se quitaron tarifas intermedias que tenían, por ejemplo, asociaciones, organizaciones vinculadas, instituciones educativas, de salud. Por eso vamos a escuchar mucho por ahí que las universidades decían cómo les saltó la tarifa de energía eléctrica, por ejemplo. Bueno, está vinculado que ahora se paga el precio pleno. Y los únicos sectores que quedaron subsidiados están vinculados a los sectores que estaban divididos antes como sectores bajos y medios de ingresos. El resto pasaron a pagar el precio pleno de la energía eléctrica, sea que sea, el sector industrial, el comercial, Educativo. el residencial, educativo. Sí, la realidad es que eso ha golpeado mucho en general a estas instituciones que antes tenían esas tarifas intermedias, y el objetivo del gobierno nacional en materia de energía eléctrica es llevar a que todos los usuarios paguemos el precio pleno, inclusive los residenciales de ingresos bajos y medios, y después armar como una canasta básica energética y decir hasta tanto consumo te Como subsidio. los vouchers en formato Sí, que en eléctrico. realidad no sabemos en qué consiste porque no está todavía. Como los vouchers. Y lo que ha sucedido también acá es decir, ahora frenaron esa última quita de subsidios, porque qué pasó, se dieron cuenta como con las prepagas que estaban pegándole fuerte a la clase media, que también es un núcleo de personas que los han votado, y de algún modo yo lo que digo es el libreto libertario que trae el gobierno de Milei, que trae principalmente Milei. Yo creo que es un gobierno muy dogmático, y él verdaderamente quiere aplicar eso, se empieza a chocar con la realidad económica de un país como Argentina. Y bueno, esa realidad le empieza a hacer también frenar en algunas cuestiones como bueno, lo de las prepagas, que bueno, al final quedó medio ahí raro, porque la justicia no quiere ahora que vuelvan para atrás, etcétera. No volvieron para atrás. No al volvieron final. para atrás, o sea, quedó medio en lo discursivo, voy a hacer algo, y no se terminó haciendo. Pero bueno, ¿no? De algún modo yo creo que se les va mostrando, o lo de las universidades, digamos, son como límites sociales a esta teoría libertaria que se quiere aplicar sin ningún puente con la realidad. Bueno, veremos. El tema de las tarifas, ahora en mayo, sabemos que se viene el gas. Es un componente altamente importante para la industria. Lo digo como alguien que circunda algunas industrias y comercios. Y veremos cómo impacta, sobre todo en la producción y el consumo. Porque he hablado con muchas familias que están muy preocupados, y con muchos industriales que están muy preocupados ya se empiezan a ver despidos del 20 y el 30% de su plantilla de trabajadores. Y es algo, no hay peor noticia que alguien se queda sin trabajo. Es lo peor que nos puede empezar a pasar con ese olorcito que trae de los 90, que a poquito empieza a caerse, a desplomarse el empleo, se cae la primera actividad comercial, se empieza a caer el empleo. Bueno, estaremos atentos a ver cómo sigue la cuestión de la economía, en este caso las tarifas. ¿Qué más? ¿Algo más? Bueno, no, en esta relación acá con lo que vos hablabas del desempleo, en todo el cordón industrial de Rosario nos está pegando fuerte la cuestión de la apertura importadora en línea blanca, y eso se va a sentir fuertemente en el Gran Rosario, principalmente la caída, el aumento del desempleo, y esto creo yo que eso es lo peor que nos puede pasar, es perder el empleo. Veníamos de una situación de bajo desempleo, pero muy malos ingresos, una situación mala, porque además el trabajador era un trabajador pobre, eso no es deseado en ninguna economía, pero mucho menos deseado es no tener trabajo directamente, y en una economía recesiva. El tema de las tarifas de la energía eléctrica también ya golpeó fuerte la industria de los comercios. Nosotros hemos escuchado y hemos relevado también así de contactos, ¿no? De pasar de facturas de 4 millones a 14 millones de pesos en un contexto donde no se vende. Entonces es muy apremiante para el industrial, para la pyme. Obviamente después tenemos las grandes industrias que tienen cierto respaldo. Que tienen espalda, Lo sí. cierto es que acá tenemos mucho entramado pyme, y bueno, hay que estar mirando, bueno, de cerca ahora cuando tengamos
los datos del primer trimestre de desempleo o de empleo, como queramos llamarlo, vamos a tener ya ahí una alerta de qué pasó, ¿no? En los primeros 3 meses, que creo yo se va a empezar a sentir. Bien, Celi, muchas gracias, muy completo el informe. ¿Dónde pueden encontrar el informe? www.ceso.com.ar se encuentran con este informe. Las cuatro anclas del plan Milei Caputo lo presentó Celina Calore. Ella es miembro del CESO y nos traía toda la información y la actualidad de lo que está pasando.